saber que se puede. En Cuba, el mes pasado se aprobó por votación un nuevo código de familia, el matrimonio igualitario, la gestación subrogada y la adopción. Estos fueron algunos de los derechos que durante décadas marginó a una diversidad de personas en el país. Para hablarnos en detalles nos acompaña la abogada de familia Aimee Rosquete y el economista e influencer al día con estos temas, Manuel Milanés. Bienvenidos. Gracias. Gracias por tenerme. Abogada, ¿qué le parece a usted este nuevo código de familia? Bueno, empezando por la parte de que los padres tenían el miedo, que es que eliminan la patria potestad del código como estaba establecido antes y establece lo que es la responsabilidad parental. Y yo sé ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que eso lo están haciendo en la dictadura cubana, a la diferencia como lo hacemos aquí en los países libres. Aquí ya, por ejemplo, en la Florida ya existe la responsabilidad parental y simplemente eso es lo que le dice a los padres, bueno, estas son las responsabilidades que usted tiene a sus hijos. En Cuba no sabemos cómo lo van a utilizar. Lo que sí sabemos es que ya no existe la patria potestad. Ahora es la responsabilidad que ellos tienen. Y lo cómico de esto es que en la lista de las responsabilidades que tienen los padres, de acuerdo con eso, es alimentar a sus hijos, tenerlos en unas casas saludables, llevarlos a hospitales. Bueno, no todos los padres en Cuba pueden hacer eso. Lo curioso es que, por ejemplo, en nuestra sociedad, aquí en la ciudad de Miami, en todo Estados Unidos y en varios países, hay muchos cubanos que hoy peinan canas, que tienen 65 años, 70, 80 años, que vivieron lo que fue la Operación Pedro Pan, que fue gestada precisamente por un temor que había en la sociedad cubana, con que le quitaran la patria potestad de los hijos a los padres. Y después de 60 años todavía se mantiene este tema. Milanés, ¿cómo lo ves? Bueno, primero, en mi opinión personal, y hay mucha gente que sé que coincide conmigo, esto fue un show mediático, o sea, yo no le doy la más mínima posibilidad de credibilidad o legitimidad a este evento, porque en dictadura no se vota. O sea, es imposible que puedan presentar este teatro de que hay alguna posibilidad de que el cubano tenga algún derecho a votación en Cuba cuando eso no existe. ¿Y qué crees que sea el propósito de esta supuesta apertura al Código de Familia? Todo esto detrás está el billete. Esto es un gran negocio que ha hecho el ¿Y por dónde le entra el billete al código? Bueno, te lo explico. No, recuerda que ahora con esta imposición, porque al final ellos tuvieron que reconocer que más del 46% de los cubanos no fueron a votar, pero aún así, con esta imposición de ellos, pues se ha abierto las puertas a cuántos negocios. Estamos hablando de negocios de matrimonio homosexual, porque ahora Cuba vende paquetes de hoteles solo para homosexuales que también te venden en matrimonio. Estamos hablando del negocio del alquiler de vientres, porque eso lo permite el código más llamado Código de Familia. Estamos hablando del negocio del aborto, porque podrás ir a hacerte un legrado. Estamos hablando del negocio de cuando una pareja no puede tener hijos, que puede adoptar a un niño, ahora lo puede hacer en Cuba también. Entonces, todo esto abre una cantidad de negocios para ellos, un atractivo adicional en toda esta historia de la Agenda 2030, de la ONU y todo este progresismo que hay en el mundo. Pues Cuba ahora será un paraíso y entonces se está dando el paredón, se está dando la pancarta para que se oculte todo lo que está pasando detrás, que toda la miseria que tiene el cubano. Yo lo que veo es que en este nuevo Código de Familia se mezclaron muchos temas. Entre tantas coles que se estaban pidiendo a gritos dentro de la sociedad cubana, que son discutibles, metieron muchas lechugas, ¿no? Muchas lechugas afín al régimen. Y Claudia, por ejemplo, tú que eres abogada experta en temas de migración, ¿cómo tú ves ahora, cuando los padres no estén de acuerdo con el gobierno, que pierdan derechos sobre estos hijos? ¿Cómo los pueden sacar? Padres que estén fuera, que no comulgan con el sistema. ¿Cómo queda esa situación? Bueno, la abogada lo puede explicar. ¿Qué está pasando con los padres que se quedan en el extranjero? Bueno, técnicamente parte del código les dice a los padres que salen al extranjero que están abandonando a sus hijos. Y entonces eso se queda en el limbo. Pero es que el código se contradice porque también dice que, bueno, la madre que se queda atrás supuestamente va a poder pedirle manutención a que se va al extranjero. Entonces, o abandonaste al niño o tienes el derecho o tienes la responsabilidad de mantenerlo. Exacto. Cuando te conviene está abandonado y cuando no... Exactamente. Y la realidad es que es una preocupación porque muchos padres salen juntos del país para venir a los Estados Unidos a empezar sus trámites migratorios
migratorios, a presentar sus casos de asilo, y lo hemos visto que los niños se han quedado atrás con una tía, con un abuelo, y ahora el gobierno les puede quitar la potestad. ¿Tú tienes casos de eso? Sí, tenemos casos de eso, tenemos casos de personas que son residentes, personas que han ganado el asilo, que están esperando la reclamación de sus hijos y están muy preocupados de que el gobierno les quite a sus hijos. Entonces están dando pie a una vez más que estas madres o estos padres o saquen estos niños de una forma ilegal o traten de buscar la vía de pedirle a inmigración de Estados Unidos a que procese estos niños de una forma expedita para tratar de sacarlos del país lo antes posible. O veremos casos de personas que se van a tener que regresar. Simplemente decir, voy a dividir a la familia, papá se queda, mamá se regresa o viceversa, para que esos niños no estén solos en Cuba y no caigan en la potestad del gobierno. Bueno, y una pregunta, Milanés. Ok, en este caso que está poniendo la abogada, que es experta en inmigración y tiene casos, un padre se quedó aquí, un padre y la madre. El gobierno ya los ha tildado de apátridas, de contrarrevolucionarios. Tienen que regresarse al país, a repatriarse de alguna manera. Ya el gobierno los tiene como que no son afines con ellos. O sea, ¿cómo podrían recuperar la patria potestad de sus hijos para poder sacarlo? Bueno, ahí veremos qué dicen las abogadas, pero es que no hay que llegar aquí. O sea, ayer en una escuela primaria en Bejucal, en un municipio de la provincia de Mayabeque, estaban los fiscales, o sea, haciendo reuniones con los pioneros, la organización de los niños en Cuba. Entonces, ¿para qué va un fiscal a una escuela primaria? No es una escuela, no es un preuniversitario que puede hacer una orientación profesional para que sean fiscales, es porque va a amedrentar, es porque va a echarle miedo, es para que delaten a sus padres, es para destruir la familia. Entonces, lógicamente, esto es una jugada más de la dictadura que yo nunca le veo ningún mérito ni ningún provecho para el cubano. Ojo, también la complicidad internacional. O sea, hay gente que pueda celebrar esto porque está participando, se está involucrando en la Agenda 2030 de la ONU, este sistema todo progresista que ataca a la familia. Entonces, es un tema bien delicado, bien grave, no garantiza ningún derecho, todo lo contrario, porque tú te podrás casar, pero después, si hablas mal del régimen, puedes ir preso. Entonces, ¿qué garantía hay? ¿Creen ustedes que realmente el gobierno va a imponer este programa? ¿Cree que ellos van a tomar ese paso de empezarle a quitar la potestad a los niños o no? Mira, dentro de la responsabilidad parental que ellos también tienen un código donde dice dónde tú la pierdes. Eso no es que todo es tuyo. Una de las partes donde tú las pierdes es donde tú haces que tu hijo delinque. Si tú vas a una protesta, tú en Cuba estás delinquiendo. Si tú a esa protesta vas con tu niño en la mano, tú estás haciendo que ese niño delinque contigo. Eso sí, bajo el código, si ellos quieren, y allá todo se hace si ellos quieren, claro que lo pueden hacer. Pero ojo, no es que lo van a hacer, es que lo han hecho siempre. Exacto. O sea, lo primero que amedrentan a un opositor es diciendo, te voy a quitar a tus hijos. ¿Cuántas diferencias hay en familias que todavía vemos aquí en el exilio, que los hijos dejaron hablar a las madres porque estaban presas y le decían que la habían abandonado? Entonces, lo que han hecho ahora es, digamos, darle este sesgo de legalidad a la represión que llevan 63 años haciendo en Cuba. Y una pregunta, ¿hay alguna manera legal, se puede esperar, de que este código de familia sea reversible? Bueno, ellos lo que hicieron fue que legalmente, ¿cuál es el proceso? Ellos lo que lo refrendaron con el referendo, ¿no? Porque ya lo habían aprobado. Bueno, una manera legal en Cuba, no. Si la dictadura no te deja, ¿qué manera legal Ellos son en juez y Cuba? parte. No, no. Exacto. Al menos que venga una reforma, entonces se podrá hacer un cambio, pero si no hubiera una reforma no se puede hacer un cambio y desafortunadamente la reforma va a llevar mucho más que un cambio al Código de Familia. Exacto. En la Constitución dice en el artículo número 5 que el Partido Comunista es la fuerza superior de la sociedad. Entonces, ¿vamos a preocuparnos en derechos de minoría o vamos a preocuparnos en ser libres en Cuba? Abogada Claudia Cañizares, que nos recomienda a las personas que nos están viendo que pueden a lo mejor tener sus hijos en Cuba, ¿cuál es la recomendación inmediata? Bueno, sí, esto es lo más preocupante y era lo que queríamos presentar también, que sepan que tienen una posibilidad. Si tienen a esos niños solos en el país, sí se puede pedir un proceso expedito a USCIS para tratar de traer a los niños a través de este proceso y que inmigración de cierta forma les adelante la aprobación de la la aprobación de la petición y la aprobación de la entrevista para que así no se queden solos, sobre todo aquellos que están legalmente solos sin mamá y sin papá.